tardes a todos y a todas. Iniciamos una nueva entrevista del Comité LGTBIQ+ de PEN Chile. Hoy nos encontramos con un nuevo invitado, es Jaime Lepé, cantante, performance, poeta, licenciado en literatura y magíster en estudios de género por la Universidad de Chile y se inicia como cantante en la ópera integrando el coro de niños del Teatro Municipal de Santiago. Junto a nosotros entrevista Carmen Tornero. Te damos la bienvenida, Jaime, a esta conversación junto a PEN Chile y al Comité LGTBIQ+. Muchas gracias también por aceptar esta conversación. No, gracias a ustedes por esta ocasión de poder conversar, compartir algunos recuerdos, algunas cosas de este camino que uno va dibujando, que en el momento, en el aquí y ahora, uno no tiene mucha conciencia porque siempre el escenario, el público, es lo primero, ¿no? Primero que nada, ¿cómo te llamamos? Jaime, ¿te llamamos Humberto Peñalosa o te llamamos Dagme? Bueno, el tema de Humberto Peñalosa es exclusivo para el alias, el heterónimo de Letras Vestidas. Ya, perfecto. Entonces, No, no existo como Humberto Peñalosa para nada. allá. Como Dagme, ¿no? Que es un nombre artístico que tomé a finales de los 80 cuando trabajaba en Buenos Aires, cuando di mis primeros pasos en la performance, ¿no? Perfecto. Entonces, nos comunicamos con Jaime, que es el dueño de estos dos personajes. Y yo estoy ahora como Dagme no está presente, ¿no? Dagme también es una máscara que me permite ser un poco yo mismo. Y porque Jaime Lepé es medio fome, medio retraído. Bueno, cuéntanos cómo partió tu enamoramiento con las artes y en este caso lo que nos convoca son las letras. Tú como escritor, escritora, poeta, poeta, entonces cuéntanos desde cuándo, cómo partió esto de que se te hizo en ti un artista, escritor y poeta. Mi tema con las letras, creo que un poco está en los genes, ¿no? Mi padre fue periodista, convivió en Buenos Aires con grandes escritores como Cortázar, los hermanos Tuñón, en fin, varios, algunos chilenos también. Y mi madre también ensayaba algunas letras, pero como cualquier señora de casa en un contexto literario modernista. Y bueno, me surge desde adolescente empezar a escribir. Luego tengo mi encuentro como lector con los poetas franceses del siglo XIX. La primera vez que recuerdo claramente una tarde de verano que iba en la microcatedral pasando justamente por las puertas del Mercurio donde trabajaba mi padre, iba leyendo El barco ebrio de Rimbaud. Ajá. Me voló la cabeza. Perfecto, perfecto. De adolescencia, ¿no? Ahí yo tenía como 16, 17 años. O sea, esto te viene desde la infancia, la adolescencia, que después fuiste construyendo ya en tu madurez. Yo tengo entendido que además, dentro de tu expertise de escritor, has hecho tienes varios como estudios y diplomas y títulos. Tengo entendido que hiciste una investigación de tesis de Severo en Sardemia, algo así, en París. Después creo que también
tienes un seminario de género en Flaxo. También creo que eres licenciado en literatura. Tienes un postítulo y en la gestión cultural en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía. Ejerces o has ejercido la pedagogía y eres un magíster en estudios de género de la Universidad de Chile. Tienes todo ese bagaje de camino, ¿no? En las artes literarias. A mí me gustaría saber también la génesis de tus libros. Esencialmente, mira, yo creo que nos vamos a volcar en este libro que se llama Letras Vestidas, que la escribe Humberto Peñalosa, exactamente, y que le escribe Humberto Peñalosa, a quien tú lo nominas como escritor de estos versos y de esta escritura en este libro, que también quiero mostrar antes de que se nos vaya el tema, que tiene unas fotos muy bonitas y muy decidoras del ambiente, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes de dónde viene la génesis de las letras vestidas. Bueno, Letras Vestidas, yo lo escribí entre el 2000 y el 2004 más o menos, ¿no? Son anotaciones, reflexiones líricas, ¿no? Que fui haciendo paralelamente a mi tesis sobre Severo Sarduy, mi tesis de pregrado, de la novela Cobra, y que tiene Letras Vestidas, tiene varias lecturas, muchas voces se convocan ahí, y yo hablo sobre, tal como la novela Cobra, ¿no? Que se trata sobre un travesti que era divina, como ella misma se definía, pero que tenía un problema muy grande, que tenía como calzado como 47, y recurre a un montón de ejercicios alquímicos y de todo tipo que nunca le resultan para poder achicar sus pies. Es una novela experimental, no lineal, en todo caso. Es un poco difícil su acceso, ¿no? Yo le di muchas vueltas a ese trabajo y paralelamente a eso fui escribiendo estos textos que en algún momento yo presenté al Consejo del Libro, en el cual no pasó absolutamente nada, en el 2004, por ahí más o menos, ¿no? Y en ese momento se llamaba Adiós Mariquita Linda, y yo firmaba como Jaime Lepé en todo caso, ¿no? Uh-huh. Y no pasó nada en el Consejo del Libro, como algunos o varios advertirán, el nombre fue ocupado por otra persona para otro libro, y ahí quedó, quedó ahí como por 20 años, hasta que mi editora Eleonor Concha me pidió algunas cosas para publicar. Me dijo, no, tú tienes que publicar. Para mí nunca fue una preocupación el publicar, porque la literatura, más bien la escritura, siempre fue una amistad particular y privada para mí, en el cual eh, yo, yo era el primer destinatario, en el sentido del placer, de la risa, vocación que me provocaba la performance de escribir esos textos, ¿no? Pero hay algo que todas las personas que escribimos o que escriben y son poetas, hay algo a que nos gusta o queremos expresar y que nos lean o que quieran saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Estas letras vestidas a mí me pareció
un libro muy entretenido, pero quiero preguntarte, porque el lenguaje que tú usas en este libro es difícil para cualquier lector. Es difícil porque tu lenguaje, a mí no me costó mucho porque yo tengo cierto aproximación a estas palabras, a este lunfardo que tienes en este libro. Entonces, ¿por qué lo dirigiste como solamente, creo yo, a lo mejor estoy equivocada, a un público gay, a un público homosexual? Porque los textos son difíciles para cualquier persona de leer. Yo no creo que esté dirigido exactamente o únicamente a un público homosexual, para nada. Yo creo que Letras Vestidas tiene varias capas de entrada o de lectura, en el sentido de que sí acepto de que es un lenguaje, aquí hay varias voces, ¿no? Y una de esas voces es un lenguaje obviamente para un público, para un lector avisado. Cuando se trata de escritura, para mí, primero que nada, siempre, como ya he mencionado anteriormente, el primer destinatario soy yo mismo. Eh, Mi trabajo con el lenguaje, porque entre otras, una puerta de entrada aquí, por ejemplo, es lo primero que uno nota son estos personajes, eh, el travesti o mismo Humberto Peñalosa, que yo lo hago reencarnarse desde la mejor novela que se ha escrito para mi gusto en este país, que es El Océano Pájaro de la Noche. Entre, hay De otras también, José Donoso. la novela de Donoso, y él arma ya este tinglado. También hay un alcance que no está expreso en este libro, que es El lugar sin límite también, ¿no? Que ahí Sí. que es un travesti. Pero yo rescato a Humberto Peñalosa, porque a él en la novela le roban su novela, y a mí también me fue usurpado el título de este libro, ¿no? Entonces ahí hago, cuando trabajo la edición en el 22 de este libro, o sea, 20 años después, tomo este personaje, Humberto Peñalosa, como un homenaje a Donoso, por supuesto, eh, y como insertarlo dentro de esta literatura homosexual latinoamericana, que por supuesto está en mí presente de alguna manera también, o en mi inspiración, la novela Cobra de Sarrubia, en la cual hice mi tesis de pregrado. Ciertas amistades que tuve también con escritores homosexuales como Néstor Perlonger y Pedro Lemebel. Perdona, Jaime, esto de Ay Mariquita Linda tiene que ver me suena como a Pedro Lemebel. No sé si tiene que ver con Pedro Lemebel. Pedro Lemebel era narrador, yo siempre he sido poeta. En los últimos años me he atrevido a la prosa, que me resulta bastante, pero fundamentalmente mi lenguaje es un lenguaje más lírico, más abstracto. Y quería terminar con lo que estaba diciendo antes, que Entonces, sí, yo te había mencionado que como yo leí tu libro, creo que es difícil para todo público, y que sería muy bueno que muchas personas pudieran leer tus poemas porque son muy bonitos, y fuera que son muy bonitos, son muy profundos. Aquí te quería preguntar también si esto tiene que ver con tu autobiografía también. Tú escribes estos poemas como parte de tu autobiografía. no.
No, No. todos, la escritura carga, yo creo que siempre carga un excedente, digamos, biográfico, pero no, la historia que se cuenta no, no es biográfica. Yo nunca he trabajado en un prostíbulo, nunca he asesinado a nadie, en fin, un montón de cosas que aparecen ahí en el libro que son exclusivamente ficción. Pero tienes mucho conocimiento del ambiente, tienes mucho conocimiento de, bueno, tu creatividad tiene que ver también con el mundo que tú conociste, entonces por eso de ahí iba mi pregunta, digamos, ¿ah? Bueno, el personaje lo sitúo, yo rescato, como había dicho antes, como un homenaje a Donoso y a el rescato del personaje de su obsceno pájaro de la noche y lo hago reencarnarse como un travesti que finalmente asesina a un conocido cantante en los años 90 en Plaza Italia. Por eso se llama La presa número 9, que también hay varias voces y hace mención a muchos contextos, entre ellos también al cancionero popular, al tango también, ¿no? En fin, hay como un universo latinoamericano en ese libro y en varios contextos, la literatura, la música, el cancionero. Y yo decía de que estos personajes o este personaje eh, que no tiene nombre, también, que es mudo también, ¿no? Tal como el mudito del obsceno pájaro de la noche. Por eso en algún trecho del libro escribe una carta en lugar de hablar, ¿no? Y también escribe esos textos, se supone, dentro del ámbito de la ficción. Este travesti o estos travestis que yo hago comparecer, sobre todo en en el capítulo Tanteando Precio, en que yo dejo de hablar de la literatura y paso la voz a estos travestis para que ellos hablen en su lengua coloquial, tratando de reconstruir esa habla, pero en realidad el personaje central de este texto es el lenguaje. Yo quisiera, bueno, tú nos dijiste, primero que nada, cortito, Jaime, cuéntanos, ¿por qué Dagme? Bueno, Dagme es un personaje que nace a finales de los 80 eh, en una experiencia teatral que yo tuve en el Teatro Medio Mundo Varieté, que éramos una compañía de varios artistas multidisciplinarios, pero sobre todo en el teatro, y en que yo pude salir de Jaime Lepé, que era un personaje común y silvestre, que cantaba, entre otras cosas, tango, ¿no? Y me creé este personaje que es el inicio de la performance y que tiene que ver un poco entre mi nombre, que es Jaime, ¿no? Y entre Jaime y Daime, que es un movimiento espiritual amazónico en el cual yo escribo hace casi 4 décadas ya. Ya, tiene Y que ver con el Santo Daime, ¿no? Santo Daime, exactamente. Tiene que ver con el consumo del Santo Daime. Ujú. Ya, perfecto. Además de Dagme, que también es parte de ti, ¿quiénes fueron nuestros escritores chilenos a los cuales tú, o chilenos o latinoamericanos a los cuales tú los tienes como referentes, digamos? Fuera de Donoso, me imagino.
Claro, yo creo que hay una diferencia etaria ahí entre los personajes que tienen una gran influencia estética en mí, y en mi adolescencia tiene que ver más con la poesía, exactamente, ¿no? Y ahí te puedo nombrar como primera figura Olga Orozco, eh, aunque soy redundante y un poco, eh, no sé si redundante, pero un poco embalsamado, podría ser Borges también, por supuesto. Ah, Borges, ya. Néstor Perlonger, con quien tuve una relación de algunos años, ¿no? Y quien me hizo el mejor regalo que me han hecho en mi vida, que es presentarme en Sao Paulo al Santo Daime, que es una escuela espiritual. Sí, sí la conocemos. Y después ya yo estudio literatura a mi regreso a Chile, ya siendo bastante grande, ¿no? Y bueno, ahí entonces empiezo a nutrirme del imaginario de narradores, ¿no? Eh, y quiero hacer un acápite sobre el personaje o los personajes de Letras Vestidas. Estos personajes de Letras Vestidas, si uno da una segunda lectura, estos travestis, más que prostituir sus cuerpos, trafican con lenguaje. ¿Sí? Ah, perfecto. El tráfico que hacen es el tráfico del lenguaje. Exactamente. Y también es un referente para mí, bueno, varios escritores latinoamericanos, ¿no? Tú haces en tu libro y todas las fotos que aparecen acá son travestis de hombres esencialmente como a la admiración de la mujer, ¿no? Claro, En todos sus roles, artísticos, por supuesto, porque aquí tú nombras a muchas personas, a muchas artistas, travestis, mujeres que a lo mejor tú conociste también, pero ¿por qué no eh, al revés, de mujer a hombre? ¿Por qué no te sedujo ese el, camino, digamos, el esa dossier, versión para hacer travestismo? el dossier de fotos son todos transformistas, Sí, podríamos llamar drag queen, no transformistas mujeres que vayan hacia drag king a hombres, ¿no? Y está marcado eso por el personaje, por él o los personajes eh, que se sintetizan en el nudito, ¿no? Que es finalmente el personaje de este texto, en la presa número 9, que hay ciertas marcas en el texto, unas pocas marcas que indican, y después en la nota del editor se aclara mucho más, ¿no? Que también es ficcional, por supuesto, ¿no? En que claro, es un presidiario que ha escrito esos textos y que dice haber escrito un libro Adiós Mariquita Linda y El obsceno pájaro de la noche, ¿no? claro. Eso está dentro de los delirios del personaje, ¿no? Exactamente. Eh, Aquí yo leí también una reseña bien buena de Juan Pablo Sutherland en tu libro. Pero bueno, en este momento, Jaime, esperamos tus próximas obras. Nos estarás contando de aquí en adelante cuáles son tus proyectos literarios. Así que, bueno, agradezco mucho que nos hayas prestado este tiempo. Lastimosamente el tiempo corre y quería agradecerte eh, por estar con nosotros en esta conversación amena y también para poder divulgar, ¿no?, la obra de nuestros artistas, de nuestros escritores, de nuestros poetas. Así que te agradecemos mucho el Yo, estar con nosotros. yo que le agradezco a ustedes y creo que en todo caso hay muchos textos que están escritos ahí que están esperando ver la luz, pero siempre quiero recalcar esto, que mi mayor trabajo como artista siempre es la escena y es alrededor de la música. Por eso, aunque yo escribo hace
muchos años, varias décadas, y nunca me preocupé de publicar, porque mi lugar de expresión es frente al público, con la música, con la performance, arriba de escena, ¿no? En algún momento, cuando tú tengas algún proyecto de ese tipo, invítanos. Es importante también distribuir. Nos conocimos después de una performance que yo hice para el lanzamiento del libro de Juan Pablo Sutherland. Sí, me acuerdo mucho y por eso estamos hoy día conversando acá. Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias, Jaime. Nos estamos viendo en cualquier minuto. Quiero agradecer a mi amigo Pedro Olivares, que también es parte del PEN, ¿no? Sí, él nos presentó. Así que también agradecemos a Pedro esa instancia. Hasta siempre, Carmencita. Un beso, muchas gracias, te agradezco mucho y gracias. Vamos, Gonzalo, muchas gracias a ti también. Gracias. Que estén muy bien y muy buenas noches. Nos vemos. Cruzó los brazos para no matarla, cerró los ojos para no llorar, debió ser débil y perdonarla y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que la maldición un día me permita que te quiera, pague tus quereres pagué con mala traición. Gitana que tú serás con la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Besos negros, zarcillos finos, que un día lejana, cuando se fue, y aquella trenza de pelo engrino, que en otro tiempo corto para él. Cuando se marchaba, no intentó mirarla, no lanzó un quejío, ni le dijo adiós, en torno a la puerta, y para no llamarla, se clavó las uñas, la uña en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda.